Un saludo amigos de Technomagic Reviews. El día de hoy voy a hablar un poco de los procesadores. Puede ser mejor, cuál peor y por qué. Entonces pues voy a empezar hablando. Bueno, hay unos gama media que utilizan el Snapdragon de alta gama del año pasado. Estamos hablando del Snapdragon 8 generación 1. Hay otro con buen procesador este año que es el Nord 3, el OnePlus Nord 3, que utiliza el Dimensity 9000, por ejemplo. Hay un Oppo Reno 10, por ejemplo, que está utilizando ya el Snapdragon 778. Entonces, para que tengamos pues como más claro cuál sería la diferencia y en qué medida nos sirve que el procesador sea más potente o no, pues voy a hablar un poco de las características. Lo primero que notamos, por ejemplo, es, bueno, o de lo que se nos habla, es un conjunto, digamos, de características de hardware que tiene el mismo procesador y que lo hace más potente o no tanto, ¿sí? Por ejemplo, una de estas es, pues bueno, los núcleos. Siempre nos hablan de 8 núcleos, 4 núcleos, incluso hasta 10 núcleos, pero en equipos de smartphone la mayoría son de 8 núcleos, ¿no? Otra cosa que es la litografía de construcción. Esa litografía, digamos, es cuando se fabrican los procesadores. Eso va sobre una placa, o sea, digámoslo así, se escriben o se imprimen sobre una placa, ¿no? De un metal, como una especie de pizza, y se empiezan a cortar por una máquina, ¿no? Entonces, esa litografía de construcción, ese digamos, dibujo, ese grabado, por decirlo así, pues contiene ahí los transistores. Entonces, ¿qué pasa? Entre más pequeño, entre más cercano esté un transistor del otro, hasta donde yo entiendo, porque pues no soy experto, yo no fabrico ni he trabajado fabricando procesadores, pero hasta donde yo logro entender la fabricación de los mismos, pues entre más cercano esté, es decir, entre más pequeña sea la litografía de construcción, pues va a haber una mayor velocidad en la transferencia de datos, y a su vez también va a haber un mayor digamos, una mayor optimización energética, es decir, que va a gastar menos consumo de energía, por tanto menos batería, va a durar más tiempo la batería. Entonces sería el primer caso. Al día de hoy yo pienso que desde los 6 nanómetros en adelante, o de ahí para abajo, llamémoslo así, estaría bien, ¿no? 6, 5, 4 nanómetros, que es más o menos lo que vamos hoy en día. Que de ahí para arriba, entonces el celular va a ser muy malo, va a ser lento, va a gastar mucha batería. Pues va a gastar más, pero tampoco es algo así que uno pues como para llorar tampoco. Digamos uno de 10 nanómetros, como lo era el Snapdragon 845, si no estoy mal. O de 12 nanómetros, como habían algunos Kirin, por ejemplo, por allá hace unos 4 o 5 años, en que incluso estaban utilizando hasta hace poco, en el Kirin 710F, si no estoy mal, es de 12 nanómetros. Entonces, y pues sin embargo pues funcionaba bien, ¿no? Todavía es del 2019 más o menos. Bueno, entonces, bueno, esto está la litografía de construcción. Uno debe fijarse de cuántos nanómetros es. Entonces, como les digo, preferiblemente 6, 5 o 4 nanómetros, dependiendo también de la gama que estamos hablando. El otro tema, entonces ya entrando en sí en lo que son los núcleos, casi siempre van a utilizar 4 núcleos potentes y 4 núcleos menos potentes, llamémoslo así. ¿Para qué esto? Porque los 4 más potentes son los que van a mover las aplicaciones más pesadas, editores de video, reproductores, videojuegos pesados y ese tipo de programas, ¿no? Edición de fotografía, todo esto, ¿no? Esos se encargarían de eso. Y los 4 más pequeños, pues, por ejemplo, son los de para WhatsApp, para entrar a alguna red social, para navegar en el navegador, valga la redundancia, de internet que tengamos instalado. Cosas sencillas, ¿no? Labores sencillas, y esos son los que van a estar funcionando casi siempre en segundo plano, un poco en su máxima potencia casi. Bueno, ¿qué pasa con esto? Por cierto, hay unos que tienen 8 núcleos, pero son 3 potentes, 4 menos potentes y 1 superpotente, llamémoslo así. O bueno, vayámonos en orden jerárquico. Un núcleo superpotente, por ejemplo, en el caso de los Exynos en el 2100 y estos, había uno que era tecnología Mongoose, que no tengo ni idea qué es, pero pues que es el más potente de todo. Luego seguían 3 núcleos que son Cortex A71, si no estoy mal, o 75, y luego Cortex A55 o A54.
Ya voy a explicar qué es esto del Cortex y todo esto. Entonces, pues se dividen de esa manera. Necesitan una tecnología, digamos, como que hasta donde yo entiendo se llama Big Little, que lo que hace es, pues, digamos, intercambiar entre esos procesadores según la necesidad que haya del sistema, que necesite más potencia o menos potencia. Bueno, ¿qué más les comento de respecto a este tema de los procesadores? El tema de los núcleos, ¿no? El tamaño de los núcleos. Bueno, anteriormente, hace unos años, unos buenos años, por ejemplo, en la época del Huawei P9, más o menos, del LG G5, G4, todo esto, los núcleos, los más potentes, normalmente eran Cortex A72, si no estoy mal. ¿Qué significa esto? Que el núcleo era más grande, tenía un tamaño más grande, por tanto podía ser más potente. Pero a la vez, al ser más grande y más potente, consumía mucha más batería. Luego los otros núcleos eran Cortex A53, que eran más pequeñitos, tenían menos potencia y por tanto pues consumían menos batería. Pero ¿qué pasaba con estos Cortex A53? Que pues al ser menos potentes realmente eran muy débiles en algunos casos. Y esto también significaba que el celular no funcionara bien del todo, y que cuando el celular llegaba a funcionar bien del todo, pues entonces comenzaba a consumir más batería. Pero básicamente de esto se trata lo que es el Cortex, ¿no? Cortex A53, Cortex A73. Al día de hoy ya vamos por otras nomenclaturas, que es el Cortex A7100, si no estoy mal, Cortex A5100. En el caso de algunos Snapdragon le llaman Golden. Entonces, de unos años para acá, pues se han empezado a colocar una nomenclatura y una referencia que hacen que sea más complicado, pues saber exactamente, pues qué potencia manejan, qué tecnología manejan y todo esto, ¿no? Es el caso de los Kiro Gold, Kiro Silver, ahorita el Cortex X2, por ejemplo. Porque anteriormente pues era simplemente Cortex A73, digamos, y Cortex A53, y uno más o menos entendía, bueno, los otros son más grandes y manejan una velocidad de reloj. Yo tengo un video en el canal que se llama Procesadores, se llama Aprendiendo de Celulares. Ahí hablo de las cámaras específicamente, de procesadores, de memoria RAM y tecnologías. En el caso de la memoria RAM, por ejemplo, que es una DDR3, DDR4, 4X5, y pues obviamente cuáles son las mejoras, igual con los procesadores, ¿no? Dentro del procesador, por ejemplo, también está el tema de que ahí se integra el módem, por ejemplo, para lo que es 5G al día de hoy, en varios de los que he mencionado, por ejemplo en el Dimensity 9000, en el Snapdragon 8 generación 1 Plus, etcétera, ¿no? E incluso desde el mismo Snapdragon 778G. También, acorde a la potencia o a la eficacia y a la forma como se ha, digámoslo así, fabricado y configurado ese procesador, pues depende también la calidad fotográfica, ¿no? Algunos aguantan, digamos, cámaras de hasta 64 megapíxeles, otros hasta 200, así. Ahora, hay algunos que aguantan cámara de 200 megapíxeles, pero la cámara que montan los fabricantes pues no va a ser de 200, va a ser de 64, 48 o 108 megapíxeles. Y así por el estilo. Entonces, pues, ¿qué es en lo que debemos fijar? ¿No? Me voy a comprar X celular. Yo miro el procesador, miro esa característica de que el procesador de pronto es un Dimensity 800U, que ya salió hace varios años. Venga, miramos qué es. Es el caso también, por ejemplo, de los mismos MediaTek, ¿no? Que antes eran bastante regulares, pero que ahora son bastante buenos, por contra, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un MediaTek, un P35 es muy, muy malo. Eso es para una persona que a duras penas quiere que la llamen, responder uno que otro WhatsApp y pare de contar. Básicamente casi que ni va a tomar fotos, porque pues sinceramente el procesador es demasiado básico. Ya otra cosa es el Helio G88 de MediaTek o el Helio G99, ya empiezan a ser mejorcitos, ¿no? Entonces hay que mirar. El celular que me va a comprar es este. ¿Qué procesador lleva? Lleva el Snapdragon 695. Venga, miramos en Google de qué se trata, ¿sí? ¿Hace cuánto salió? Porque el 695 salió hace ya unos añitos y a este año todavía lo están montando algunos fabricantes. Entonces, si ese equipo tiene el mismo costo, es el caso, por ejemplo, de los gama alta, pues de años anteriores. Por ejemplo, si el Moto Edge 30 Neo tiene el Snapdragon 695 y está casi al mismo precio que un Samsung S21, yo iría por el Samsung S21. Así tenga incluso el Exynos 2100, va a ser mejor en todo sentido.
desde mi punto de vista y mi experiencia personal, porque he probado ese procesador. No es igual que un Snapdragon, pero tampoco es que esté muy lejos la diferencia, tampoco es que vaya a gastar más batería como dicen algunos, realmente no es así. Es un procesador que funciona perfectamente bien y me parece a mí infinitamente mejor que el 695. Entonces hay que fijarnos en todo este tipo de características. Vuelvo y repito, tengo un video en el canal que se llama Procesadores, ahí hablo bastante sobre este tipo de tecnologías y sería bueno también que miraran los otros dos. Era una serie, ¿no?, que se llama Saber de Celulares y ahí explico características técnicas de memoria interna, que es UFS 3.1, que es DDR5X, que es un procesador, que son estos núcleos, por ejemplo la velocidad de transferencia, que era 32 bits, que era 64 bits. Ahí digamos que profundizo un poco más, igual voy a dejar la tarjetita aquí con el enlace para que puedan revisar ese video con más información, con más detalle.